el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y sus rostros resplandecían como el del sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quiere, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándole les dijo: Levantaos, no temáis. Alzad los ojos, y alzando los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma, y hoy la liturgia de la palabra pues nos presenta de modo, digamos así, un poco lo que es el trayecto de lo que Dios y Jesucristo quiere hacer con nosotros a través de este evangelio de la transfiguración, cómo Dios quiere transfigurarse para cada uno de nosotros. Pero para esto ya sabemos que este tiempo de Cuaresma es un tiempo importante para todos nosotros, porque es el tiempo de volver al espíritu del Sinaí, el espíritu donde Moisés recibió de parte de Dios la nueva alianza, recibió la tabla de la ley, donde Moisés escuchó de boca de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Por eso todo este trayecto que nosotros estamos viviendo de la Cuaresma será volver de nuevo a ese nuevo espíritu. Por eso ya en la primera lectura que nosotros hemos escuchado, habla de un personaje que es muy importante para todos nosotros. Habla de aquel hombre que es el padre de la fe. ¿Pero por qué es el padre de la fe? Porque no es un mérito que se lo ha ganado de la noche a la mañana, sino que ha tenido un trayecto de conversión. Por eso Cristo se le aparece a un hombre también que está en la misma situación de Abraham. Y ya veremos por qué, porque hay en esta liturgia de la palabra 2 personajes que son importantes: Abraham y Pedro. Por eso Abraham llega un momento en que está en Ur de Caldea, y este hombre está en una situación bien difícil. ¿Cuál era? Abraham era viejo, tenía una mujer que era estéril y no podía tener hijos. Y en esta situación, en el pueblo hebreo, quien no tiene hijo, quería decir, simbolizaba de que Dios no estaba con él. Se consideraba el hombre más maldito de la tierra. ¿Por qué? Porque tener hijo significaba que tu nombre perduraba para toda la vida. Y Abraham no tenía nada de esto. Ni siquiera tenía una pequeña porción de tierra donde sería enterrado a la hora de su muerte. Y Abraham tenía esta angustia. Abraham estaba desesperado. Por eso iba de Dios en dioses buscando quién le diera este hijo y esta tierra. Y en esa situación, pues Dios aparece y le llama: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Atento, porque este salir de la tierra, de nuestro hábitat, de nuestra zona de confort,
es el proceso de conversión. Para nosotros tener un encuentro con Jesucristo, con Dios, hace falta que salgamos de donde estamos hoy instalados, de donde estamos hoy echando raíces tan fuerte que para Dios arrancarnos será un trabajo muy fuerte. Por eso Dios le dice: sal, porque para tú verme tendrás que irte al lugar de la inseguridad. ¿Y a dónde Dios lo lleva? Pues lo lleva al desierto. Recuerden que hemos dicho ya en un principio que el lugar de los amores es el tiempo del desierto, donde Dios nos va a llevar a todos nosotros para enamorarnos. Pues allí Dios llevó a Abraham. ¿Qué pasa? Que Abraham tiene un proceso de conversión. El primero es cuando llega a Egipto. Y llega un momento en que le interrogan quién es esta mujer. Y Abraham dice: esta es una hermana mía. ¿Para qué? Para no caer como esclavo en Egipto. Y tiene que mentir. Es el primer proceso. El segundo proceso es cuando Abraham comienza a razonar y dice: ¿y será que Dios me está diciendo que este hijo vendrá no de Sara, sino de mi esclava, con la que yo podía tener un hijo? ¿Y qué hace? Razona y se acuesta con Agar, que era la esclava, y tiene un hijo, a Ismael. Es el segundo proceso de conversión. El tercero es cuando Dios le dice que ya tiene el hijo, a Isaac: vete al monte Moria y sacrifícame a tu hijo. Porque Abraham ya va con la certeza de que Dios, aún matando a su hijo, le va a devolver. ¿Por qué? Porque ya ha vivido el proceso de iniciación cristiana, ya ha entrado en la conversión y ya ha visto que este Dios le ha provisto, que este Dios le ha bendecido. Por eso hoy dice la primera lectura: haré de ti un gran pueblo. ¿Cómo Dios puede hacer de este hombre que no tiene ni la mínima posibilidad de tener un hijo? Encima de eso tiene una mujer que es vieja, y tercero, que es estéril. No hay ninguna posibilidad de tener un hijo. Y Dios le promete a Abraham, esto es lo que dice hoy: haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serán una bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Es la confianza que ha tenido Abraham con su Dios, que ningunos dioses le habían dado lo que él buscaba. Ya en el evangelio que hemos escuchado, se comienza el evangelio diciendo 6 días después. ¿Qué ha sucedido 6 días antes? Que Jesucristo estaba con sus apóstoles, ¿en dónde? En Cesarea de Filipo, que era una ciudad pagana. Y allí Cristo dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, que es el principal, dice: muchas cosas dicen la gente. Uno, que tú eres el Mesías; uno que tú eres uno de los profetas, que eres Juan, que eres Elías. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hace una profesión de fe de Cristo. Por eso dice Cristo al final: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento. Pero cuando Cristo inmediatamente dice que el Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén para ser condenado, escupido, rechazado por los ancianos y los escribas, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará, Pedro, que ha sido aquel que ha hecho su profesión de fe, le aparta y le dice: esto no te puede suceder a ti. Y Cristo inmediatamente escucha de Pedro que esto no te puede suceder a ti, le retira y le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque era la tentación que le estaba metiendo, la misma tentación que le estaba diciendo el diablo a Cristo cuando estaba en el desierto: si tú eres hijo de Dios, di que esta situación se convierta en otra cosa. Por eso aléjate, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Y cuál es el pensar de Dios? Que yo debo ir a Jerusalén a morir por ti. Pedro está escandalizado. ¿De qué? De la cruz. Está escandalizado del sufrimiento. Por eso es necesario que Cristo se manifieste de una manera particular sobre este apóstol. Y por eso 6 días después, desde Cesarea de Filipo hasta el monte Tabor, duran 6 días caminando a pie. 6 días duraban. Y el monte Tabor no es una emplanada,
Es un monte harto. A mí me tocó por gracia ir a este monte y subirlo caminando también. Y eso es agotador. Es una cosa tremenda. Imagínate tú, estos apóstoles por un camino de piedra que vienen de Cesarea de Filipo caminando. Por eso se entiende que cuando Cristo está allí se están durmiendo, están muertos del cansancio. Pero en esta situación, en este escándalo, aparece Cristo y se le transfigura. Dice el Evangelio que su aspecto se puso como el del sol. Atento, porque esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere manifestarse en nuestra vida, quiere transfigurarse. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la Cuaresma es el tiempo de preparación hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevarnos a la Pascua. Esto no es lo primordial, la Cuaresma. Es la Pascua, que es la fiesta más importante que tendremos todos nosotros. Por eso no se entiende que un cristiano en tiempo de la Semana Santa se vaya a un resort, se vaya como el mundo a un hotel, o se vaya donde un familiar y deje la Pascua. No se entiende. ¿Y qué hace Cristo? Que allí comienza a dialogar. ¿Y qué pasa? Que aparecen dos personajes. ¿Quiénes? Moisés y Elías. El primer personaje es aquel a quien Dios ha elegido. ¿Para qué? Para sacar a un pueblo de la esclavitud, para sacar un pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Mira, el mismo proceso. Estamos esclavizados en Egipto. Dios elige a Moisés. Moisés conduce al pueblo ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia la Pascua. En ese proceso aparece otro personaje, Elías. ¿Quién es Elías? Elías es aquel profeta a quien Dios llamó para destruir a los sacerdotes de Baal. Y hay una mujer llamada Bersabé que dice a Elías, después de haber visto cómo Elías pasaba a cuchilla a todos sus profetas y lo mataba, yo te perseguiré. Y Elías sale huyendo. ¿Hacia dónde? Hacia un monte, también al monte Sinaí. Bajo una cueva se metió y allí se escondió. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Y estando allí, Elías vive la crisis de toda su crisis. Vive el momento más difícil. Comienza a murmurar contra Dios. Comienza a pelear con Dios. Tanto Moisés como Elías son los dos personajes que han querido ver el rostro de Dios. El primero, Moisés, cuando está en el Sinaí, dice: Padre, Dios, muéstrame tu rostro. Dice Dios: mi rostro no lo puedes ver, porque si tú ves mi rostro, tú morirás. ¿Y qué hace? Dice que Dios lo mete en una cueva, pasa, tapa los ojos de Moisés. Cuando ya va caminando, le destapa la cara. ¿Y qué ve Moisés? Ve la espalda de Dios, que los exégetas dicen que es la misericordia de Dios. Elías por igual quiere ver el rostro de Dios. Cuando está en la cueva, cuando está en crisis, dice que invoca a Dios y dice que viene un terremoto y ahí no estaba Dios. Viene un huracán y ahí no estaba Dios. Pero en un susurrar, en una brisa suave, aparece la presencia de Dios. Y Elías sabe que allí está la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Que al ver la presencia de Dios se tapó el rostro, porque dice: no puedo ver el rostro de mi Padre, moriré. Y no lo ve. Por eso estos dos, tanto Moisés como Elías, aparecen con Cristo. ¿Por qué? Porque aparece el nuevo Moisés, aquel que quiere liberar a su pueblo de la esclavitud. Aparece el nuevo profeta que viene a destruir todos los ídolos que nosotros tenemos, la idolatría. En él se cumple la salida de Egipto. Por eso aquí está el cumplimiento. Pero sobre todo, ni Moisés ni Elías ven el rostro de Dios. ¿Quién puede ver el rostro de Dios? Dice el Salmo: tu rostro buscaré, Señor, no me esconda tu rostro. Y hay uno que hoy puede ver el rostro de Dios. ¿Quién es? Uno que está escandalizado de la cruz, escandalizado del sufrimiento. ¿Quién? Pedro. Ve el rostro del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué ve Cristo? ¿Qué ve Pedro? Ha visto ya por adelantado
lo que Dios va a hacer con él. Por eso que dice Pedro, es que es bueno es estarnos aquí. Qué bueno es estar en este momento, ver tu rostro, Padre. Y Pedro quiere instalarse, quiere quedarse en aquel momento para siempre. Y no se puede un cristiano instalarse. ¿Por qué? Porque se corrompe. El cristiano siempre tiene que estar en movimiento. Y aquel cristiano que dice, ya estoy tranquilo, ya he conseguido lo poco que tengo, y se instala, se corrompe. Y Pedro quiere hacer 3 tiendas. Hagamos 3 tiendas aquí, Padre. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En ese tiempo también se vivía una fiesta llamada la fiesta de las tiendas, que era la fiesta de la luz, en el cual el pueblo de Israel duraba una semana a las afueras de su casa, no entraban, y en la azotea construían con parma, dejando simplemente el techo desaforrado, viendo las estrellas y el cielo. ¿Para qué? Era el tiempo en que ellos recordaban cómo Dios lo llevó al desierto y en el desierto no le faltó nada. Es el pueblo del recuerdo. Recordaba este tiempo, recordaba el momento. Por eso hay una nueva tienda hoy. Es Cristo. Y Cristo siempre nos llevará al desierto. Y Él proveerá para nosotros. Por eso en este tiempo de Cuaresma tenemos que buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me esconda tu rostro. Por eso, hermanos, no podemos estar escandalizados de lo que nos está pasando. Cristo hoy se manifiesta. Hoy Cristo quiere hacer contigo una nueva transformación. Quiere transformar tu vida en vida nueva. Por eso donde hay muerte, Cristo quiere poner vida. Donde hay amargura, Cristo quiere poner alegría. Por eso es el tiempo de pasar de la muerte a la vida, de la insatisfacción a vivir del amor de Dios. Por eso, hermanos, alegrémonos hoy, que hoy Cristo nos dice y se abre el cielo y se baja, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Escucharle, atento. ¿Por qué escuchar? Porque lo que más nos cuesta a nosotros es escuchar. Mucho oímos, pero poco escuchamos. Escuchar significa que debemos interiorizar lo que hay dentro de nuestro corazón. El ser humano está lleno de ruido y le cuesta escuchar la voz de Dios. Abre hoy tu oído a la escucha de la palabra, que tanto como en el río Jordán se abrió el cielo, como hoy en el monte Sinaí se abre el cielo para ti y para mí, y se escucha la voz del Padre, que es necesario que escuchemos hoy la voz del Hijo, que hoy nos está diciendo: vayamos a la Pascua, vayamos a Jerusalén, vamos a morir, entremos en la cruz, pero este no es la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Tu sufrimiento no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? La resurrección, la vida, que es lo que Dios hoy quiere regalarte. Y en este altar aparecerá este Dios que hoy se abre el cielo y te lo está diciendo: escúchame. Por eso, ánimo. Entramos en este tiempo esperando que Cristo se manifieste en la vida de cada uno. Que así sea.